Bien, jovencito, muy buenos días con todos, ¿no? Vamos a empezar la clase máxima que existe en todo el mundo y universo, que es la química, ¿no? Vamos a empezar por la primera teoría atómica, hecho por el primer ser humano llamado Johncito Dalton. Vamos a ver, John Dalton, ¿ok? Ahí está, Johncito Dalton. Bien, John Dalton fue el primero en hacer una teoría atómica, ¿no? Propuso, vamos por acá, propuso la primera teoría atómica. ¿Ok? La primera teoría atómica. ¿Qué decía Dalton, profesor? Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que decía, profe? ¿Ah? A ver, John Dalton, ¿no? John Dalton decía que el átomo era una esfera positiva. Una esfera positiva, ¿no? Una esfera de carga, mejor decir, completa, de carga positiva, ¿no? ¿Sí? Indestructible, decía, ¿no? Indestructible, ¿no? Indivisible y compacta. O sea, para John Dalton el átomo era positivo, ¿sí o no? ¿Sí? Indestructible, ¿no? Indestructible, indivisible y compacta. Eso es lo que decía Johncito Dalton. Por eso, cuando habla de sus postulados, porque fue el primer científico que habló de esto acá, vamos a poner acá su modelo atómico, ahí está, le he puesto color rojo todavía, ya, sí, ahí, voy a cambiarle color, ya, un color más, ahí está. Y también decía que era de carga, ¿qué? De carga positiva, ¿no es así? Carga positiva, ahí está, positiva. Ahí está. ¿Sí? Ahí acá. Pero era una esfera, ¿sí? Decía él que los átomos cuando eran iguales, ¿no? Cuando eran átomos iguales formaban elementos, si los átomos eran diferentes formaban compuestos. Por primera vez se habló de eso, ¿no? ¿Sí? Ese era el postulado de Dalton. Dalton dio por primera vez el origen de las fórmulas que nosotros ahora conocemos, ¿no? Por ejemplo, la fórmula del agua, nadie sabía cómo era, ¿no? ¿Sí? Allá. Entonces, eso fue lo principal, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que trato de explicarles a ustedes acá, ¿no? Que Dalton fue uno de ellos, ¿no? Uno de ellos, que era justamente su antecesor, Lavoisier, quiso también estudiar los elementos químicos, pero fue ajusticiado, ¿no? Bueno, por la famosa Revolución Francesa, año de 1789, ¿no? Entonces, estaba justamente entablado, ¿no? Pensando, ¿cómo les puedo explicar? Estaba pensando, ¿no? La situación, cómo debería hacerse las primeras fórmulas, ¿no? Todavía no existían las fórmulas, ¿no? El agua, John Dalton prácticamente lo hizo, ¿no? Dio la formulación de la experimentación que hizo Robert Boyle, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los hidruros, los óxidos que hemos hablado, ¿no? El año pasado también, John Dalton hizo las primeras fórmulas, ¿no? ¿Sí? Fórmula del hidruro de sodio, del óxido de nitrógeno, ¿no? ¿Me entienden, no? Eso es lo que trato de explicar. Entonces, por lo tanto, la idea básica que se tiene justamente en esto es que John Dalton fue uno de los pioneros en hablar del modelo atómico, ¿no? De un átomo, ¿no? Porque se hablaba del átomo, pero nadie sabía cómo era, ¿no? Entonces él le dio una base científica, ¿no? Años más tarde aparece
el famoso, ahí va por acá, otro John Joseph Thomson. Voy a colocar acá no solamente los que hicieron modelos atómicos, ¿ya? Porque obviamente para construir este modelo atómico ha pasado por varios procesos, por si acaso, ¿ya? Porque no deben pensar que lo hizo y ya, y no, no, no. Porque esto fue el año 1808, si quieren saber el año, y este acá 1897. ¿Con qué descubrimiento, profe, Thomson hace su modelo atómico, ¿no? ¿Sí? Porque eso viene en admisión también. Allá, descubrió, o por acá, descubrió el electrón, ¿no? Electrón en el experimento de los famosos rayos catódicos. Esto vino en admisión, ¿no? ¿Con qué experimento Thomson descubre el electrón? Experimento de los rayos catódicos, ¿no? Mire, le estoy diciendo en cuarto año, ¿eh? ¿Sí? Ay. Cuando descubre el electrón con este experimento en forma casual, obviamente en el año 1897, Thomson propone un nuevo modelo atómico años más tarde, no lo hizo en el mismo año, ¿no? Se comenzó a estudiarlo todo y él decía, Thomson, que los electrones estaban incrustados dentro de ¿qué? Dentro del átomo, ¿no? Voy a escribirlo, ¿ya? Thomson decía que los electrones estaban incrustados dentro de ¿qué? Dentro del átomo simétricamente positivo. O sea que todavía Thomson decía que el átomo era positivo, solamente que estaban incrustados justamente los electrones de carga ¿qué? ¿No? Negativa, ¿no? Decía que los electrones de carga negativa, le puso carga negativa, escribiendo mal, a ver, carga, ahí está, carga negativa, está incrustado dentro del átomo simétricamente positivo, ¿no? Donde neutralizaba su interacción. O sea, en general, Thomson decía que el átomo era neutro, ¿no? Porque si el átomo dentro de su constitución era positivo simétricamente, había la misma cantidad de cargas eléctricas negativas que eran los electrones y eso formaba que el átomo era justamente neutro, ¿no? ¿Sí? Por primera vez se habla del átomo neutro. Entonces, el modelo que tenía Thomson también era una esfera, ¿no? Una esfera, voy a ponerle color celestito, ahí está la esfera. No es que haya cambiado de color, ¿eh? Cualquier color puede pintarle. La idea es que acá había cargas negativas como cargas positivas, ¿no? ¿Sí? Allá, profe, ya está entendiendo. ¿Sí? Había cargas, a ver, voy a colocar el otro color, ahí está, cargas positivas, que era, ¿no? Lo común del átomo, cargas positivas, simétricas, decía, ¿no? Sí, simétrica. Había simetría, profe, sí. Cuando vean este átomo, allá, este átomo es de Thomson, ¿ya? En la universidad también experimentan todavía los rayos catódicos para ver qué sucedió con ese experimento, ¿no? Bonito, es chévere. Todavía hacen, ¿eh? En las universidades. Claro que tienen que tener las máquinas, ¿no? Para hacer rayos catódicos. En un colegio no, porque sería peligroso también. ¿Sí? Ya ahora voy a poner los electrones incrustados ahí dentro de él, con otro colorcito bonito, ¿ya? A ver, no sé si será posible este color. A ver. Ahí está. Ahí está, profe. Ahí está. Dos, 3. Ahí está, 4. Ahí está. Si hay 4 cargas positivas en el átomo, también debería haber que 4 cargas negativas que eran los electrones, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma cantidad de cargas positivas debería tener la misma cantidad de electrones para que construya al átomo que estamos hablando. A este modelo es conocido también como el vamos por acá, modelo de quién, por acá, modelo del budín de pasas, así se llama, modelo del budín
de pasas. ¿Sí? Bien conocido este modelo, ¿no? ¿Sí? Años más tarde, aparece el famoso Ernest Rutherford, ¿no? Que fue discípulo de Thomson, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ya está cambiando la nueva generación, profe. Grandes amigos, por si acaso, ¿no? Grandes amigos que maestro y guía, ¿no? ¿Sí? Maestro y guía, Thomson, y fue su mejor pupilo, ¿no? Thomson era inglés, por si acaso, igual como Dalton, eran ingleses. En cambio, Rutherford fue neozelandés, de Nueva Zelanda, de un lugar inhóspito, ¿no? Sí. Bueno, tuvo la dicha de tener a Rutherford, un gran maestro de maestros. Creo que el final del siglo XIX y principio del siglo XX fue lo máximo Rutherford, ¿no? Rutherford pisó el Perú, para que sepan ustedes, y se llevó al uno de los más grandes de los grandes, ¿sí? 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 Eh, la idea es esta, ¿no? La idea básica que Rutherford fue un pionero, ¿no? Tuvo suerte también, ¿no? Tuvo suerte, ¿no? Tuvo suerte porque descubrió el núcleo del átomo, ¿no? Lo descubre en forma justamente un cambio bien, ¿cómo se llama? Revolucionario en esa época, porque cuando él descubre los rayos alfa, ¿no? Lo descubre de una forma eh, brillante, ¿no? En esa época no se daban los premios Nobel, porque el año fue 1899, 2 años después de haberse descubierto el Thomson. La gente todavía no entendía qué eran los rayos alfa, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué servía? ¿Sí? Ah, ya. Entonces, él quiso experimentar, ¿no? Con los rayos alfa, qué propiedades tenía. O sea, su propio descubrimiento comenzó a investigarlo más. Descubrió los rayos alfa, que era justamente una radiación que emitía los rayos solares. Entonces, él pudo obtener los rayos alfa también de algunos elementos químicos. Obvio que ya se había descubierto la radiactividad, ¿no? Y justamente emitía rayos alfa en forma espontánea, ¿no? ¿Sí o no? Como era el radio y el polonio. Él estudió el polonio, ¿no? Entonces, esos rayos alfa comenzó a estudiarlo de varias maneras, inicialmente de varias maneras, pero en el año 1904 hasta el año 6 comenzó a bombardear bastante materiales, entre ellos una lámina de oro, ¿no? Lo bombardeó y bueno, en este caso se dio cuenta que en la lámina de oro se le puede decir atravesada completamente, pero en una parte muy pequeñita, ¿no? Había pequeñas desviaciones de los rayos alfa, ¿no? Él pensó que era por el gruesor que tenía justamente, no los rayos, ¿no? Sí, eso es lo que pensó Rutherford, ¿no? Pero lo puso más grueso en la lámina de oro, un poco de mayor gruesor, y ocurrió lo mismo. Entonces, caramba, algo pasó. Entonces, algo que pasó se dio cuenta que el átomo no era como decía Thomson ni Dalton, ¿no? Años más tarde, en el año 1911 se pasó, ¿no? Casi 6, 7 años de estudio, ¿no? No solamente era hablarlo, sino también tenía que demostrarlo ya se estaban entregando premios Nobel en el siglo XX, ¿sí? Y propone un nuevo modelo atómico, ¿ya? Pero ¿cómo surgió todo eso? Con el descubrimiento del núcleo atómico, ¿ok? A ver, descubrió el núcleo atómico, ¿ok? En el experimento de una lámina de oro con rayos alfa. Ya completo le estoy hablando de qué experimento fue, ¿no? El experimento de una lámina de de una lámina de oro con el bombardeo de rayos alfa. Así sería la idea, ¿no? ¿Sí? Ya está. Con ese descubrimiento, entonces, Rutherford, maestro, el único que fue llamado Lord Rutherford, porque Thomson su maestro llegó a ser caballero, nada más,
Sir Thomson, ¿no? Igual que Dalton, Sir Dalton, nada más. Pero él llegó más arriba todavía, Ernest Rutherford, llegó ahí nombrado Lord por la, ¿no? Reina, ¿no? Isabel II, ¿no? ¿Sí? A ver, disculpen, Isabel I, ¿no? ¿Sí? De Rutherford, entonces, al descubrir el núcleo atómico, propone un nuevo modelo atómico. ¿Qué decía Rutherford? Rutherford decía que existe un núcleo muy pequeño en el átomo donde se concentra, dice, desde ahí ya decía, ¿no? Se concentra la mayor masa de él, o sea, la mayor masa del átomo, ¿no? ¿Sí? Y que los electrones giraban alrededor de él en órbitas, me le puso nombre todavía, en órbitas, nadie sabía la palabra órbitas, primera vez lo escribió él, en órbitas circulares. Punto. Este modelo atómico fue revolucionario para la época, ¿no? Pero hubo bastante inconsistencias. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el por qué. ¿Ya? Allá, profe, a ver. ¿Cómo es el modelo atómico de Rutherford, profesor? A ver, veamos. Vamos a poner un colorcito bonito. Ay. Chévere. Un núcleo bonito acá. Ya. Ahora me olvidé que el núcleo que decía Rutherford. A ver, voy a arreglarlo acá un poquito, ¿ya? A ver. Un núcleo muy pequeño de carga positiva. Me olvidé de esta carga. De carga positiva. Ahora sí. Así ya. Arreglenlo de carga positiva. Ya, ahora sí está completo. Ya, entonces el núcleo era bien pequeño de carga positiva, decía. Vamos a poner acá positivo. El núcleo era positivo, decía Rutherford. Chiquitito, ¿no? Sí, está. Ahí está. Y que alrededor estaban los electrones girando alrededor del núcleo en órbitas circulares, decía, ¿no? Yo voy a poner unas órbitas circulares, profe. Bonito, ver. Ahí está. Ahí. Y así nada más, ¿no? ¿Quiénes giraban ahí? Los electrones, profe, los electroncitos. ¿Ya? Los electroncitos chiquititos. Voy a ponerle chiquitito nomás, ¿ya? Chiquitito, lo voy a poner acá. Los electroncitos, mira, ¿lo ven? No sé si lo ven. Ahí está. El electrón. ¿No? Acá otro. Ahí está el electrón. Chiquito nomás, ¿no? ¿De qué carga es? ¿De qué carga dijimos? De carga negativa, obviamente, ¿no? Ahí vamos a ver si alcanza el negativo ahí. A ver, negativo. Ya más o menos, ¿no? ¿Sí? Ya está. Y usted pone que es negativo. Ahí está, salió bonito, ¿no? Sí, ese sería justamente el famoso átomo. Lo que pasa es que él habló un poco más de física. Como era físico Rutherford, eh, entonces habló un poquito de más también, ¿no? Sí. Habló que esto tenía una fuerza centrípeta y tenía una velocidad tangencial. O sea, cuando volaba, habló de vectores, ¿ve? Que ustedes han visto en física, ¿no? ¿Sí? Tenía forma perpendicular, decía, ¿no? Entonces, al decir eso, cambia la idea, ¿no? De los físicos clásicos. Dijeron, ya, si es así en forma vectorial que estaba hablando Rutherford, entonces debe haber que como es partícula, al momento de girar los electrones, como cualquier partícula, hay desgaste de energía. Primero, ¿por qué no ocurre eso? Segundo, la interacción que existe de una carga negativa con uno positivo, hay una fuerza de atracción, porque el electrón no se acerca al núcleo o al revés, ¿no? Hay atracción entre los dos, ¿no? Tampoco puedo explicar eso Rutherford, ¿no? ¿Sí? Y tercero, a medida que pierde energía comienza a caerse, ¿no? En cualquier partícula hasta llegar justamente al núcleo y a que se siente atraído, ¿no? Y llegar acá, ¿no? Sí. Ya. Tampoco puedo explicar eso el famoso Rutherford. Y además le dio una distancia al que le llamó el radio, ¿no? Del átomo, ¿no? Que, bueno, fue el pionero a hablar del radio atómico,
¿sí? Por primera vez, ¿no? Pero le dio un valor y que ya se había encontrado muy pequeño en Armstrong, ¿no? Armstrong, ¿ya? Que ya se hablaba de ese entonces. A este modelo atómico es bien conocido, ¿no? Como el modelo del sistema planetario, ¿no? Modelo del sistema planetario. En miniatura, obviamente, ¿no? ¿Sí? Ese modelo del sistema planetario es de Rutherford, ¿sí o no? Claro, ¿sí? Entonces, la idea es la situación. Que Rutherford fue un brillante porque se dio cuenta que había imperfecciones en su modelo atómico. No lo pudo resolver, pero tenía un gran alumno, que ahorita a continuación lo van a saber, ¿ya? ¿Sí? Un gran maestro. Y gracias a ese señor que viene a continuación, empezó posiblemente una nueva era, que para mí ya empezó hace tiempo, ya la era contemporánea acabó en la era cuántica, ¿no? Con este famoso discípulo de Ernest Rutherford, que también era extranjero, que estudió en Inglaterra, un danés. Y gracias a él se le puede decir el padre, ¿no? ¿No? De la era cuántica actual, y gracias a él tenemos todo, ¿no? Los telecomunicaciones, radio, televisión, ¿qué más tenemos? Internet, mira, esta es la transmisión en vivo, ¿sí o no? A ver, chévere, ¿no? ¿Quieren saber quién es? Tomen nota. Vamos a hablar del padre de la, ¿no? De la era cuántica, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ahí está su nombre. El danés Niels Bohr, maestro de maestro. Niels Bohr fue un pionero que él no sabía de lo que iba a ser, que iba a pasar a la historia y ahora más que nunca, ¿no? Ahora que estamos en pandemia, ¿no es así? Gracias, Bohr, por todo lo que has contribuido, ¿no? Han pasado a ver 1913, 108 años y podemos nosotros no perder la oportunidad de decir aprendiendo, ¿no? Seguir educándonos, ¿sí o no? Y también otra cosa más que se hace teletrabajo también, ¿no? Bohr y respeto, ¿sí o no? Donde estés. Niels Bohr, ¿quién es? Un físico danés que se vuelve químico, ¿no? Es traído, ¿no? Prácticamente de Dinamarca, él nació en danés, de Dinamarca, de Copenhague, en la Universidad de Copenhague. Rutherford le invita a él que pase a su stack, porque se estaba desperdiciando en Copenhague porque era más que sus maestros. Niels Bohr ya se paseaba en la universidad, y estaba hablando de la universidad, ni siquiera el colegio. El colegio lo pasó muy rápido, ¿no? A la edad de 15 años ya había acabado prácticamente la secundaria, a la edad de los 16 años estaba en la universidad, a los 19, casi para 20, estaba terminando la universidad, ¿sí? Y entonces Rutherford ve que hay súper potencial ahí y lo lleva. Y no se equivocó, porque Bohr, siendo su discípulo de Rutherford, le salva la vida prácticamente, entre comillas hablando, salva la vida, ¿no? A su maestro Rutherford, que ya estaba muy criticado. Solamente ¿cómo le puedo explicar? Con solo 2 años nada más de estudio, ¿no? Ayuda a su maestro y propone un nuevo modelo atómico que obviamente que actualmente no se comparte, ¿no? Pero por lo menos de los 4 postulados, uno quedó hasta ahora. Han pasado, como le dije, ¿no? 108 años, ¿no? Y sigue todavía en vigencia uno de los postulados de Niels Bohr. Y gracias a ellos se han hecho satélites artificiales, telecomunicaciones, todo lo que ustedes pueden. Si alguno de ustedes, o su mamá, su papá, o tío, hermano, mayores, qué sé yo, está trabajando, o primo también, ¿no? ¿Sí? Están trabajando vía internet, como yo también estoy trabajando, gracias Bohr, ¿no? No es gracias a un gobierno, sino gracias a Daniel Bohr. Bohr, papi Bohr, ¿ok? Acuérdense, ¿sí? Antes que descubra lo que hizo, él comenzó a estudiar justamente lo que había hecho su maestro Rutherford, ¿no? Que Rutherford decía que los electrones giraban alrededor del núcleo, decía, ¿no? Sí, así decía, ¿no? Pero se equivocó, no sabía explicar, ¿no? La ley de física clásica que existía de las interrogantes que le habían hecho sus colegas físicos, ¿no? Bohr le puso un poco más de química y había una teoría relegada
en el año 1900 por el famoso Max Planck. Max Planck tildado de loco, orate, ¿no? Porque cuando él en el año 1900 habla de esta teoría, la gente recién está empezando recién a nacer prácticamente, al volver a nacer, siglo XX, Dios mío, llegamos al siglo XX, 2000 años, ¿no? Que decían, venía Cristo, ¿sí o no? Otra vez, ¿no? Y no era eso, ¿no? Lo que pasaba que él se había adelantado a la época, tampoco más plan, yo creo que fue un visionario, ahí está, esa es la idea. Y Bohr hace o cristaliza la idea visionaria de Max Planck y lo realiza y lo plantea, ¿no? Científicamente, ¿no? Vamos a escribir Niels Bohr, ¿no? Bueno, propone un nuevo modelo atómico, ¿no? Basado, ahí está la idea, basado en la teoría cuántica de Max Planck. Max Planck decía que los partículas, en ese tiempo solamente se hablaba de electrones porque lo único que se había encontrado, ¿no? Decía que las partículas como el electrón no solamente tienen un movimiento como partícula, corpúsculo, sino también como onda materia. Habló por primera vez la onda materia, ¿sí? Ah, caramba. Donde habló que esa onda materia generaba una energía llamado quantum de energía o fotón. Bueno, fotón le puso Bohr. Quantum lo dijo Max Planck, ¿no? Porque ya se hablaba de los fotones, ¿no? ¿Quién iba a pensar que esa idea también lo aplicaron mal hecho, ¿no? La gente, ¿no? Bueno, en esa época los alemanes, luego los americanos hicieron las bombas atómicas, ¿no? Sí, de fotones. Bueno, ya es una triste historia del pasado, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la famosa teoría cuántica, Max Planck revoluciona justamente que las partículas no solamente son partículas corpusculares, sino también tenían movimiento ondulatorio. Eso es lo que trato de explicar, ¿ok? Así como partícula que tiene una masa, también tiene un movimiento ondulatorio, cosa que no ocurría con el resto. Creo que ahí inicia la idea de los otros físicos de comparar la electricidad con el magnetismo, que tenía una relación, y ahí sale el electromagnetismo. Bohr propone los números cuánticos después, descubriendo los niveles de energía, y después ya prácticamente es un hecho que los números cuánticos sí existían. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, después ya vienen otros personajes. Entonces, al proponer, dice, un nuevo modelo atómico basado en la teoría cuántica de Max Planck, descubre los niveles de energía, ¿no? ¿Cómo es, no? En forma experimental. Bohr, ¿no? Decía que los electrones, ¿no? Giran alrededor del núcleo, absorbiendo, ahí está absorbiendo y emitiendo energía. Absorbiendo, está bien escrito, ¿no? Absorbiendo y emitiendo energía en forma de quantum o fotón de energía. O sea que al hablar de esto, ¿no? Está hablando que la partícula, ¿cómo era? Tiene comportamiento dual. ¿Qué es comportamiento dual? Bueno, el comportamiento como partícula y como onda, ¿no? Onda partícula, ¿cuál es eso? Onda partícula. Comportamiento dual, vamos a ponerla acá mejor ya, porque no se vayan a olvidar. Igual, onda partícula. Onda partícula. Ya, ¿ahí? Ahora sí. Entonces, esa sería la idea que se tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces, al hacer eso, Bohr cambia la idea, ¿no? ¿Sí? Y creo que ustedes han visto su modelo atómico sin querer, ¿no? Obviamente, que es así. Ahí vamos a ver. Uy, caramba. Ya este es el núcleo chiquitito. Prácticamente solamente explica, ¿no? Brillantemente. A ver, otro color acá.
Ahí, ahí. Disculpen. Todavía no se había descubierto los protones, por si acaso, nada, nada de esto. Él decía esto, ahí está. Hasta ahí parece la copia de quién. Claro, muy bien. De su maestro Rutherford, ¿no? Pero al hablar que habían varias órbitas, ya cambia la cosa, ¿no? Sí. Mm. Ay, ay, ay. Entonces, habló de una segunda órbita, tercera. Bueno, usted lo hacen bonito, ¿ya? Redondito. Ya creo que ahorita lo voy a arreglar. Ahí está, creo que ahora sí lo arregló. Como Pac-Man. Ahí está. Acá, ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Está bonito, está bonito. Ahora sí. Ahí está. Ya. Y acá están los electrones, ¿no? Y va a haber 2, 3, 4 órbitas. Y a eso le llamó nivel de energía. Entonces, el electrón que está hablando el maestro, ¿no? De maestros. Dar otro color. ¿Qué color le pongo? Amarillo, creo. Ahí se ve amarillo. Sí, ¿no? Se ve. Ahí está, sí se ve, ¿no? Ahí está. Más chiquito es el electrón, pero por si acaso lo estoy colgando para que puedan verlo. Ya está. Ahora sí. Le pongo acá su carga, que era negativo, obviamente. Ya está. Ahí está la idea. Esa es la idea de, ¿no? Que si este electrón puede pasar a esta órbita o órbitas superiores también, absorbiendo energía, ¿no? Y este electrón también puede disminuir o puede ir a una órbita inferior liberando energía o emitiendo energía, ¿sí o no? Esa es la idea de Bohr. Como era un movimiento ondulatorio, absorbía y emitía y estaba en ese movimiento. Esa es la idea. Por eso jamás se acercaba al núcleo. Ah, ya. De los 4 postulados de Bohr, como le dije, uno de los postulados era el famoso radio atómico. A ver, agárrense, caramba, tomar creo. Giran con. Ahí está. Disculpen. Giran. Ahí está. Ahora sí. ¿No? Ah, bueno, pues escribir rápido, ¿no? Bien. Eh, su primer postulado de Bohr es algo revolucionario porque habla de la energía. ¿Bien? A ver, al hablar de la energía, habla de Max Planck, ¿no? Max Planck. Max Planck encuentra la relación de la luz. ¿Cómo encuentra la relación de la luz? O vamos a hablar mejor su ecuación de Max Planck, ¿no? Propone la ecuación de la luz. ¿Sí? ¿Y cómo lo encuentra, profe? ¿Cómo encuentra la relación? Porque habló de algo importante, ¿no? Algo que en esa época era súper revolucionario, ¿no? Súper revolucionario. Ahí vamos por acá. Chévere, profe. Un personaje como más plan no puede quedar en, ¿no? De todas sus ecuaciones utilizó fue astuto, ¿no? ¿Sí? Donde decía que para encontrar la velocidad de la luz simplemente tendría que multiplicar, ¿no? C, que la velocidad de la luz, con el C mayúscula, es igual a, ahí vamos por acá, a la longitud de onda, lambda, ¿ve? Por la frecuencia. La frecuencia es nu, pero voy a ponerle F, ¿ya? Para que F, ¿ya? Para no estar escribiendo esa forma, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Pero su símbolo es nu, ¿no? El griego, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Donde ese lambda así caballero nada más, que es bien conocido. Caramba, se le pareció una personita, ¿no? Ya está. ¿Cómo se llama esto? A ver, longitud, longitud de onda. Que como es cualquier tipo de longitud, profe, como cualquier medida de longitud, esta magnitud, obviamente puede estar en metros, metros, puede estar en centímetros, pero también puede estar en angstroms. O colombo, qué chocho, profe, qué chocho, qué chocho. A ver, angstrom. No hay bolita acá. Ah, acá está, bolita. Chiquito, chiquito. Ahí está. Uy, colombo.
Ahí está. Ahí está la velocidad, angstrom. Ya vamos a ver cuánto es un angstrom, ¿no? ¿Sí? Y F sí lo puedo escribir, ¿no? F, claro, F. Ahí está, F. Y sí se puede escribir, pero obviamente, ¿sí? F, ya. ¿Qué es F, profe? F no es nada más ni nada menos que la frecuencia. ¿Ya? La frecuencia. Metiendo despacio, ¿eh? Para que no se me desmaye. Y la frecuencia es segundo a la menos uno. En cristiano, hertz. ¿Ya? Hertz. Hertz significa segundo a la menos uno. Por si acaso voy a ponerle ya su equivalencia. Voy a tener segundo elevado a la menos. También esto van a utilizarlo en física también, ¿ya? Por si acaso me estoy adelantando. Menos uno. Ahí está. O sea, la inversa del segundo es hertz. ¿No? Escuchar de frecuencia modulada, ¿sí o no? FM, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? 108.6, ¿no? Claro. Radio Mar, categóricamente superior. ¿Se acuerdan, no? Ya, pues esa es la frecuencia, pues, ¿no? La longitud de onda es justamente hasta dónde va a llegar, el alcance que puede llegar esa señal. ¿Ya? Y el producto de los dos siempre va a dar la velocidad de la luz. Ya, voy a poner acá C. ¿Qué cosa es, profe? C. Ahí dígame, profe, ¿qué cosa es C, profe? Dígame, sé que es C, obviamente es la velocidad de la luz. ¿Sí? Velocidad de la luz. Que tiene dos valores, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que se dio cuenta el famoso Max Planck, pero para la época era muy insensato decirlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirvió estas ecuaciones de Max Planck? Todavía falta todavía. Para poder hacer su postulado de Bohr, ¿no? Bohr decía, después hablamos de la energía de Planck, Bohr decía en su primer postulado, vamos por acá postulados, los principales no vamos a mencionar, ya, uno de los postulados era el famoso radio de Bohr. ¿Ya? Acá solamente hay que estudiarlo, ¿no? Radio de Bohr. Ahí voy a ponerlo bonito, voy a subrayarlo, el radio de Bohr. ¿Ya? Porque tengo que estudiar obvio. Ahí está, el radio de Bohr. Profe, ¿cuál es el radio de Bohr? Ahorita vas a aprender. El radio que no había encontrado, bueno, el radio térmico que había hablado Rutherford, él le da otra manera de ver las cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la idea es esto básico, ¿no? En el radio de Bohr lo determinó en Armstrong, ¿no? Ah, ya, profe. Y calculó brillantemente, ¿no? Con los cálculos que había hecho Max Planck, aplicó sus ecuaciones y se dio cuenta que tenía un valor muy interesante, ¿no? Para poder resolver ciertos problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el radio de Bohr, ¿no? También conocido, es bien dado, ¿no? ¿A cuánto equivale, profesor? Es el radio de Bohr. Bueno, va a depender en qué nivel estéis, en la distancia y el nivel. Vamos a poner acá radio, ¿ya? R minúscula. El radio de Bohr, ¿ya? Es igual a cuánto? A 0,529, ¿no? N elevado al cuadrado y está en angstroms. Wow, profe. ¿En qué unidades lo puso? En angstroms. Profe, la tranca. Acá N al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado. ¿Sí? Y ahí vamos a poner acá así. Y la unidad de qué es Armstrong, ¿no? Lo que he puesto ahí. Ahí está. Ya, esta es la ecuación. La ecuación de Bohr. Algunos lo rondean 0,53. Ya es válido también, ¿no? Algunos lo rondean, otros no, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. Entonces, cuando nosotros nos pide el radio, ya sabes qué es lo que tenemos que hacer, ¿ah? Jovencitos, todos con sus calculadoras ya para la siguiente semana, porque no quiero que me fallezcan, por favor. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es algo sencillo, práctico nada más, para que ustedes puedan reemplazar. ¿Ya? Todavía no quiero que me hagan ni un tipo de fórmula
excepcional, por ejemplo, ¿no? Que sí existe, ¿ah? Sí existe, ¿no? Pero la permisividad que tiene en el vacío, la velocidad de la luz, ¿no? Se pretendió encontrar justamente el radio de los electrones dentro de un núcleo, ¿no? Obviamente que este modelo ya es pasado, pero llegó, les vuelvo a indicar, llegó, como les vuelvo a indicar, llegó a hacerse esto hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, aquellas imperfecciones que había era porque en sí, ese es su símbolo, bolita arriba, todo ese es Angstroms. Armstrong, ya vamos a ver cuánto vale, ¿ya? Sí, Angstroms. Armstrong, ¿no? Honor al. Belleza había llegado a la luna, todo, ¿no? Bien, bien, también hablando de 1969 llegó a la luna y seguían calculando con el radio de Bohr. Por eso es que hay imperfecciones que hay en los propulsores nucleares, ¿no? De los cohetes espaciales. Si alguien quiere estudiar, ¿no? Bueno, ingeniería, ¿no? Ingeniería mecánica aeroespacial, que sería una maestría, ¿no? O un posgrado en cualquier parte del mundo, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, en Houston, que es la NASA, ¿no? En esa época, en los años 50, 60, ya después de la Segunda Guerra Mundial, calculaban justamente los radios de los propulsores con el radio de Bohr. Por eso había imperfecciones. Pero años más tarde se dieron cuenta de esas imperfecciones y corrigieron, y ese postulado se dejó de lado, ¿no? Eso se llama tecnología. Igualito como tenías tú un celular, yo me acuerdo cuando tenía el ladrillo, ¿no? ¿Sí? Solamente servía para comunicarse, no había Facebook, no había nada, nada de lo que hay ahorita, no había nada, ¿sí? Yo me acuerdo muy bien. Entonces, el avance tecnológico hace, yo creo que el avance tecnológico parte de Bohr, porque en los últimos 100 años, ¿no? Se ha descubierto más de lo que se descubrió en toda la vida que ha existido la humanidad, ¿no? Sí, en 100 años. Gracias al avance justamente tecnológico. ¿Por qué no dicen avance científico-químico, no? ¿Me entiendes? Porque si no se estuviera estudiando el átomo, no habría nada de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, profe, ¿qué cosa es N? ¿Ya? Y también, ¿qué cosa es esa bolita que me está diciendo el doctor? ¿Ya? También buena pregunta, así me gusta, aunque se parece ridículo la pregunta, pero ¿qué es, profe? Esa es una unidad llamado Armstrong. Ya voy a poner acá. Armstrong. ¿Ya? Esa unidad se llama Armstrong. En honor a Neil Armstrong, ¿no? ¿Sí? Y N, profe, ¿qué cosa es N? A ver, N. N, ¿qué es, profe? Vamos por acá. Donde N, minúscula, ¿no? ¿Sí? Es el nivel de energía. O también lo llamaban órbita. Como lo llamó quién? Su maestro, ¿no? ¿Su maestro qué? Otro. ¿No? Órbita. Está en la tercera órbita. Nivel de energía. Es lo mismo, ¿no? Órbita o nivel. Aunque ya no se utiliza esa palabra de órbita, ¿no? ¿Sí? Ese sería el famoso radio de Bohr. ¿Está bien? Vamos a otro. Otro. Uno de los postulados también de Bohr, ¿no? Habló lo siguiente, ¿no? Eh, si nosotros estuviéramos en un punto dado, no tenemos la probabilidad de encontrar a un electrón, decía, ¿no? Y a Heisenberg había planteado algo diferente, pero todavía no, Bohr todavía no lo conocía a Heisenberg, en forma aislada, en forma paralela, ¿no? Como decir, yo estoy en Perú y el otro estaba en, qué sé yo, en Europa, ¿no? Y para viajar a Europa en esa época era por barco, ¿no? Sí, y también cuando hizo Bohr esto, todavía no existían los aviones, ¿sabes? Por si acaso. 100 meses después hicieron los aviones de la Primera Guerra Mundial. Estaba hablando antes, en 1913, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que trato de explicar a varios de mis amigos, profe, ¿no? ¿Por qué es esto? Ya, bueno, ya les expliqué. Y brillantemente digo, porque para hallar la energía, ¿no? Energía de Bohr, vamos a poner acá, de Bohr, porque es de su teoría que estamos hablando, habló brillantemente de cómo calcularlo, ¿no? Y hubo una nueva unidad, ¿no? Que era los electronvoltios, ¿no? De electrón, ¿no? Voltios.
Ah, ya, profe, eso no sabía. Ya, es algo nuevo para ustedes, ¿no? Primera vez que están escuchando este tema, ¿no? ¿Sí? Allá, entonces, la energía, ¿cómo se calcula, profe? Profe, despacito, no voy a decir que se me caiga el cerebro, Irán, ¿no? La energía de Bohr está en función también al nivel, ¿no?, que tenemos nosotros acá. Igual a n, ¿no? A n. Pero como está hablando del electrón, la única energía que emanaba, bueno, en ese entonces, es menos 13,6. ¿Por qué negativo? Porque es electrón, ¿no? El electrón es negativo, ¿no? Las unidades es electronvoltios. Allá. Y acá, ¿sobre quién? Sobre n al cuadrado. Voy a poner acá bonito, ¿ya? N al cuadrado. Caramba, ahora, ¿cómo pongo el cuadrado? Ya, a mano alzada, caballero, nada más, ¿no? ¿Sí? N al cuadrado, ¿ya? Otra es n al cuadrado. Esta sería la ecuación. Y la unidad sería electronvoltios. ¿Sí? O sea, menos 13,6 electronvoltios n al cuadrado. O menos 13,6 entre n al cuadrado. Ya sea n, ¿qué es? El nivel de energía. Si estaba en el nivel 2, reemplaza, pues 2 al cuadrado 4 divides y tiene energía del electrón en ese nivel, en el nivel 2, pues, ¿no? O sea, va a depender mucho del nivel, tanto acá como acá. ¿Ok? Ah, ya, profe. Está chévere, ¿sí o no? Esa sería la idea que usted debe entender. Bueno, no quiero ahondar más, ¿no? Ya en los problemas le voy a hablar de un esquema del modelo atómico de Bohr, ¿ya? Pero vamos a hablar del último modelo, ¿ya? A ver, bueno, no es el último, por si acaso, sino para lo que estamos haciendo, ¿no? El modelo, ¿no?, de Arnold Sommerfeld. Ahí está, Arnold Sommerfeld, ¿no? Otro maestro, ¿sí?, que fue gran amigo, ¿no?, ¿de quién? De Bohr, gran amigo, ¿no? Chochera, ¿no? Él descubre los subniveles de energía. Subniveles de energía. ¿Te acuerdas de Sommerfeld? Ya, pues, gracias a Sommerfeld descubrió el subnivel Char, ¿no? ¿Sí? Descubre los subniveles de energía y modifica el modelo atómico de Bohr, ¿no? ¿Qué cosa? Indicando que existen órbitas circulares, hasta ahí igual que Bohr, ¿no? Y elípticas. Ahí se fue soporte. Elípticas, ¿no? Elípticas. Elípticas, ¿no? Elípticas. ¿No? Ahí está. ¿No? Elípticas, ¿no? Donde se encontraban los electrones. Por eso donde se encontraban los electrones girando alrededor del núcleo. Ya, eso es lo que decía Sommerfeld. O sea que el modelo atómico acá sufre una pequeña variación. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería, profe, la variación? Rápido nada más. A ver, acá chiquito nada más, ¿ya? Acá está el núcleo, ya sabe que es positivo. ¿Ya? Y aparte de órbitas circulares que existía, ¿no? Aparte de las órbitas circulares, también permitía órbitas elípticas, dice, ¿no? ¿Sí o no? Órbitas elípticas, profe. Allá, profe. Entonces, ¿como cuál, profe? A ver, un ejemplito, profe. Un ejemplo. Ahí vamos a ver. Ahí está. Acá no. Ahí está, elípticas. Ahí está, este es elíptico. Ahí está.
Y así, para acá también. Ahí está bien. Ahí está, elípticas. Este sería justamente el modelo atómico de, y por eso es conocido como el modelo atómico de Bohr-Sommer, pero también lo conocían, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y los electrones están ahí, pues, ¿no? Ahí están los electrones, voy a poner un color diferente. A ver, un color, ¿qué color le pongo? Marroncito esta vez, ¿ya? Marroncito, chinito, ¿no? Acá está otro electrón, por acá hay otro electrón. No es suficiente, con 3 electrones que cargan negativa. Esa sería la idea que tenía Arnold. Por eso el modelo atómico es conocido, este modelo, el modelo modificado, ¿no? Vamos a acá, modelo de Bohr-Sommer, así se llama. Sommer. Sommer. Ahí está, Sommer. ¿Está bien? Bien, chicos, pericos, mira, no mucho más, ¿ve? Esperando que haya sido de su agrado la clase, ¿no? Del día de hoy, que es